Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Hoy vamos a salir de la cuestión electoral, la cuestión política, porque hay algunos temas que preocupan y ocupan muchísimo a gran parte de la población de la provincia. Y son aquellas personas que deambulan todos los días buscando alquilar un lugar para vivir. ¿Y qué es lo que está pasando? A mí me parece que hay un problema de un génesis, que es la famosa ley de alquileres que sancionó en su momento el Congreso de la Nación. Y a esto se suma, no sé si es una causa o una consecuencia, que no hay viviendas, no hay departamentos disponibles para tantísimos jujeños que están buscando. Y cuando encuentran, empiezan a llegar los mensajes a la radio que los precios son absolutamente exorbitantes. Lo concreto también acá hay que decirlo, de que el Instituto Provincial de la Vivienda también ha fracasado en sus gestiones, en su métier de poder construir vivienda. Este gobierno es uno de los gobiernos que menos vivienda construyó en la historia. A pesar de los anuncios grandilocuentes y demás de Gerardo Morales, todo quedó en eso, en anuncios, en bravuconadas y nada más. Lo concreto es que el problema de vivienda en Jujuy es un problema muy, pero muy serio. De esto vamos a charlar un poquito porque nos va a acompañar Carlos Vaca Petrelli, que es integrante de la Comisión del Colegio de Martilleros de la provincia de Jujuy, y vamos a charlar de esto, él dentro de su expertise, que nos trate de explicar qué es lo que está pasando y si hay o no hay solución. 30 segundos y estamos con Vaca Petrelli. Lo habíamos anunciado. Carlos, gracias por estar con nosotros, un placer. Igualmente para mí poder asesorar a la gente, al pueblo de Jujuy de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viviendo una dictadura. Usted me va a decir, epa, ¿qué es esto? No hay peor dictadura que la dictadura de una ley injusta. Normalmente cuando teníamos gobiernos de facto, ¿no es cierto?, el ciudadano tenía un arma para poder defenderse, es decir, el poder aceptar de parte del resto de la población de que esa persona se rebele frente a una dictadura. Pero hay algo que estamos viviendo hoy, que es lo que le decía, que es la dictadura de una ley a la cual todos la tenemos que obedecer sí o sí, donde los propios jueces van a tener que, si se presenta una situación de conflicto entre las partes, el juez va a tener que dictaminar de acuerdo a la ley. Y el problema es que esa ley es una ley injusta. A ver, esta ley que sancionó diputados con pitos y flautas, salieron a tirar papelitos, los políticos dijeron al fin hay una ley de alquileres. ¿Esa ley fracasó? Fracasó, totalmente fracasó. Esta es la crónica de una muerte anticipada, porque nosotros, a través de COFESI, que es el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, que nuclea a todos los colegios de la República Argentina, ¿no es cierto?, en lo cual el Colegio de Martilleros de Jujuy es miembro fundador de COFESI, nosotros les advertimos a los señores legisladores lo que iba a pasar. Es más, en el año 2019, época de Macri, porque este es un proyecto del diputado Lipovetsky. Exactamente. De Daniel Lipovetsky. Entonces, Juntos por el Cambio. Sí, del PRO. Claro. Del PRO. Era diputado. Este era un proyecto que a través de nuestra gente, de nuestros dirigentes, logramos neutralizar hablando con los diferentes legisladores para que paren esa ley. Pero ¿qué pasa? Llega el nuevo gobierno en diciembre del 2019 y comienza
una cuestión de el ego de ese diputado y la apetencia de ciertos grupos de políticos, que no sé si llamarlos políticos, qué son, porque esta gente de inquilinos agrupados es un grupo de presión, diríamos sociológicamente, es un grupo de presión que, diríamos, matoneaba que eran representantes de 5 millones de inquilinos, cosa que después la ministra María Eugenia Bielsa en el año 2020 nos dijo en una conferencia que tuvimos en plena pandemia por Zoom, nos dijo, no son 5 millones, son 4.800 familias que están representando. Entonces, usted sabe lo que pasa con los políticos cuando le ponen, así como al tío rico le hablaban de dólares, a tío rico se le ponía el signo peso en los dos ojitos, a los políticos le hablan de 5 millones, yo represento a 5 millones de personas, imagínense, se vuelven locos pensando en la cantidad de votos que van a lograr. Literalmente enloquece. ¿Me entiendes? Ahora, partiendo de esa premisa, Carlos, ¿qué pasa si sacamos al Estado y a la política del medio? Y acá los alquileres son acuerdos entre privados. Un privado y otro privado que se sientan en una mesa, llegan a un acuerdo, se dan la mano, firman los papeles y terminó la historia. Correcto, eso es lo que buscamos justamente nosotros. ¿Por qué? Porque el Código Civil tiene que meter el político al medio de una relación entre privados. Todos son los interrogantes que tenemos todos y a la vez los miedos que planteamos nosotros, es decir, con absoluta seguridad se lo dimos a los señores legisladores en su momento y le dijimos, señores, esto es camino al fracaso. Señores, paren. La ley que tenemos, no tenemos inconveniente en los alquileres, en todo lo que se refiere, toda la parte de locación de vivienda. Sin embargo, los señores siguieron adelante. Usted sabe que lamentablemente nuestros políticos viven en una nube de gases en donde estuvo educado, Carlos. Viven en una nube de gases en donde es su propio mundo, en donde ellos ven lo que su lógica le permite ver a través de qué puedo conseguir a mi favor políticamente. Entonces, a pesar de que nosotros les advertimos lo que iba a pasar, y empezó a pasar, ¿por qué? Porque antes en el código, en el Código Civil, porque lo del viejo se lo trasladó al nuevo, y en el nuevo Código Civil que estuvo a partir del año 2015, también figuraba la libre pactación de las partes. Entonces, uno lo ponía al locador y al locatario lo ponía frente a frente, señores, esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es la parte. Entonces, se empezaba a compensar, bueno, mira, yo te ofrezco esto, vos me ofreces esto, bueno, mira, a ver, veamos cómo. Moraleja, se terminaban, incluso hasta el 2019, 2020, se estuvo haciendo contratos con el 15% semestral, o se hacía un contrato anual del 30%, o el 15% semestral, que significaba un 31 y pico por ciento, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, la inflación estaba en el 50%. Claro. ¿Qué mejor ganancia? Es decir, el propietario tenía, y acá hay una cosa que esto es fundamental, pero esto es fundamental incluso sociológicamente, psicológicamente. El humano necesita tener previsibilidad. Obviamente. Necesita tener previsibilidad, necesita saber qué va a pasar mañana. No como está en este momento, que está colgado, pero no sabe si está colgado de un hilo y cuándo se corta ese hilo. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? En esa época uno agarraba y pactaba, bueno, hoy el alquiler iniciamos con tanto, dentro de 6 meses tu alquiler va a ser de tanto, dentro de un año va a ser de tanto. Entonces, de esa manera, la gente sabía, e incluso llevaba una proporción con sus ingresos, especialmente la gente mensualizada,
llevaba una proporción en sus ingresos e iba transcurriendo y podía vivir y tenía una previsión. Y ese alquiler no era motivo de lo que está pasando hoy, donde, y esto nos lo han manifestado cardiólogos, psicólogos, psiquiatras, porque se ha presentado un problema de salud. Claro. Porque el hombre que, como le dije, necesita una previsibilidad, necesita saber qué va a pasar mañana, dónde voy a tener, a bajo fin de qué año techo. voy a poder vivir. Ahora, Carlos, sí. ¿Hay o no hay viviendas para alquilar en Jujuy? Prácticamente, casi le diría que la cosa está a cero. Casi, es decir, lo que es el contrato tradicional, el contrato familiar que hacíamos, usted se retiraba de una vivienda porque, bueno, qué sé yo, la familia aumentó, ahora necesito una casa más grande, un departamento más grande. Eso ya no hay más. Por ahora no hay más. Ahora incluso hasta se ha generado... ¿Están todas ocupadas? ¿Qué ha pasado? Porque hay mucha gente dando vueltas buscando alquilar. Justamente, no es que están todas ocupadas. El propietario, que no es el ogro, no es el malo de la película, el propietario trata de cubrirse, cubrir su patrimonio, cubrir su inversión, la inversión que ha hecho quizás hace muchos años de agarrar y poner pesito por pesito, ha puesto y ha construido un departamento en el fondo de su casa, 1 o 2 departamentitos, o ha hecho una inversión porque de pronto tenía un crédito del banco hipotecario o de lo que sea, conseguía un crédito e invertía en una vivienda, ¿no es cierto?, para después, en el futuro, me sirva de ingreso para poder completar una jubilación magra o para poder, aunque sean los medicamentos, poder hacerlos, ¿no es cierto?, poder tener para comprar medicamentos. Entonces, esa persona no es el malo de la película, no es el malo de la película, es una guerra se ha generado una guerra de pobres contra pobres. Y acá, donde lamentablemente a los señores políticos le tenemos que dar todo el crédito en esta pésima situación que estamos haciendo. Ojo, sea del partido que sea. No tenga nosotros la menor duda. Nosotros como colegio de martilleros en Jujuy, pero también como integrante de COFESI, del Consejo Federal, del cual soy director, por eso puedo hablar con respecto a lo que está pasando no solo en Jujuy, sino de lo que está pasando en todo el país, porque esto que estamos viviendo en Jujuy, lo estamos escuchando, nosotros representamos casi a 40.000 matriculados en todo el país. Quiere una cosa más democráticamente, acá no podemos hablar de monopolios. Pero Carlos, ¿dónde están las viviendas de Jujuy? Las viviendas de Jujuy, muchos la han retirado del mercado locativo para mandarla a la venta, tratar de vender ese inmueble. A nadie, ahora, también hay, por ejemplo, ningún propietario que medianamente piense, yo no le alquilo a nadie porque sé que los gastos van a seguir viniendo. Los servicios, los impuestos, todo eso, las expensas, todo va a seguir corriendo. Entonces lo ponen en alquiler temporario. Algunos han agarrado, han vestido su departamento, su vivienda, lo ha vestido y lo ha puesto en ese alquiler temporario, ¿no es cierto? Alquiler temporario que mire lo que son las cosas. Hoy estaba escuchando que en Barcelona, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, los alquileres temporarios prácticamente se están empezando a poner en una situación de ilegales. Ya la gente, ya el gobierno está viendo porque está trayendo un efecto colateral bastante peligroso, porque está generando un nivel de especulación, porque claro, la persona se ve, quiere tener una inversión, un recupero de su inversión más rápido. Más rápido.
¿Y el alquiler temporario le da eso o no le da? ¿O es relativo? Es relativo, bueno, acá en Jujuy es relativo. En Buenos Aires da. En Buenos Aires está dando, es más, hay un registro donde se inscriben para estos alquileres temporarios, ¿no es cierto? Se está haciendo eso. Pero ¿cuántos Buenos Aires tenemos en el país? Claro, usted dice Buenos Aires, pero acá no hay registro de nada. ¿Cuántos acá Buenos no hay Aires? registro absolutamente nada. Y lo que usted está haciendo mención, Sí. la gente que invierte en turismo, que pone un hostal, que pone un hotel, que paga impuestos por eso, claro, le está pidiendo al gobierno, oiga, ¿y de esto? Obvio. Entonces ahí es donde se da esa dicotomía, esa guerra entre el propietario que alquila normalmente y pagando sus impuestos y haciendo todas las cosas, con el otro que es un contrato temporal, como bien lo dice, que no van a ir a sellarlo en renta. No, absolutamente. No lo van a ir a sellar en renta, no lo van a ir a declarar en la AFIP. Porque si no, entre toda la burocracia, ya se fue el cliente. El cliente no quiere tener problemas. Ahora, Carlos, sí, una señora que es inquilina pregunta, ¿qué le depara la vida hasta fin de año? ¿Qué va a pasar después de fin de año? Ese es el interrogante que tenemos nosotros en el colegio y todos los corredores inmobiliarios. Porque acá hay algo que quiero que quede clarito, porque hasta el momento los señores políticos hablan de una cuestión económica, hablan de números de contratos, de papeles, y no es así. Ese papel, ese contrato es una familia. Claro. Es una familia que hoy de pronto tiene que recurrir a el matrimonio. Vos te vas a la casa de tus padres, yo me voy a la casa del mío. Si tu papá nos puede recibir a los dos, bien, bárbaro. Si no, vos te vas y empieza un problema familiar. Claro, se disgrega la familia, el núcleo de la sociedad se disgrega porque esa familia se empieza a separar. Primer paso, el menos malo de la cuestión. Después viene el otro paso, donde ya hay familias que están alquilando, quizás se juntan dos familias o dos personas y alquilemos en común un departamento, paguemos entre los dos, paguemos un departamento. Entonces vos te ocupas de esta pieza y yo me ocupo de esta otra. Van a vivir en una pieza, en una habitación, baño común. Segundo problema. Tercer problema, esa persona directamente se le acabó esa posibilidad y se va a la calle. Y ahí está lo grave. Y el otro día estábamos en una reunión de COFESI que hacemos semanalmente por Zoom. Estábamos en una reunión y comentaban de que se había gente de clase media, porque evidentemente lo veían ahí en Buenos Aires, veían de que había una persona que estaba en la calle, pero que tenía su ropa dobladita, toda acomodada. Claro. ¿Qué le está diciendo? Era una persona de clase media. Claro. Ahora, Carlos, nos quedan 2 minutitos. Sí. ¿Qué le dice usted hoy a un inquilino? ¿Qué hace? ¿Renueva, no renueva? ¿Busca otro lugar? Renueve, porque si tiene que ir a buscar un lugar nuevo, lo mínimo que le va a costar va a ser un 150, 160% más. El alquiler de lo que tenía antes. ¿Por qué? Porque el alquiler que tenía de un año al otro, por ejemplo, del 1 de agosto del 2022 al 1 de agosto del 2023, 109,36. Es decir, una persona, pongámosle, pagaba 50.000 pesos hace un año. El 1 de agosto de este año le sale 110.000 pesos. Y subió su
sus ingresos subieron Ahora, esa proporción. en una línea, ¿no? Pero si se queda, entre comillas, le digo, termina perjudicando, muy entre comillas, al locatario, al dueño. Obvio, es que esta es una ley que molesta a todos. es pareja. Lo mató al propietario, al inquilino y al corredor inmobiliario, que somos los que vivimos de esto, ¿no es cierto? Que es nuestro trabajo diario, poner en contacto a las partes para tratar de lograr que hagan un contrato donde las partes, los dos salgan con una sonrisa o con una lágrima, pero que salgan los dos parejos y no uno riéndose y el otro llorando porque lo mataron. Tienen que pedirle a los políticos que hagan un favor, sí. que se corran. Y sí, ayudar, justamente lo que le estamos pidiendo, y posiblemente nos han jurado y perjurado que posiblemente el 27 de agosto aparentemente tratarían la ley de alquileres. Pero ojo, diputados. Sí, después falta arriba. Falta en el Senado, donde a ver con qué extorsión política van a ir para decirlo, si es que logra pasar. Nosotros el año pasado ya salía la ley, ya salía. Es más, declaramos en el Congreso de la Nación, en la Comisión de Viviendas, me tocó a mí también plantear la situación de Jujuy en ese momento, y en ese momento ya salía, la sigo esperando. Gracias por haber venido. No, por favor, Carlos. Un placer. Al contrario. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Voy a coincidir absolutamente con Carlos Vaca Petrelli, que se corra la política y deje a los privados, que entre los privados nos vamos a entender, no tengan la menor duda, no tenemos por qué tener siempre un político sentado al medio para que las cosas salgan. Y lo peor del caso es cuando salen estos tipos de ley que, como decía Vaca Petrelli, perjudicó a todos, parejito. Gracias por habernos acompañado, Dios mediante nos volvemos a juntar, y ahora por favor quédese que ya viene Palpala Hoy.